a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Sabes, hay una lista inmensa de miles de personas que necesitan un trasplante de corazón. Ya el corazón de ellos no funciona. Necesitan otro corazón para poder seguir viviendo en esta tierra. El corazón que tiene está enfermo, no les permite seguir viviendo. Y un trasplante representa para esa persona una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una esperanza de mejores días. Por lo tanto, una persona que recibe un corazón, un donante, y puede seguir viviendo, puede decir: he recibido un milagro de parte de Dios. Y hoy oro para que todos aquellos que estén esperando un trasplante de corazón, el Señor les sane, les haga un milagro, y que aún no tengan necesidad de pronto de ese trasplante. Pero hoy no te quiero hablar de ese trasplante físico, te quiero hablar de ese trasplante espiritual. Porque cuando se trata de la condición moral del ser humano, la Biblia también menciona que necesitamos un trasplante de corazón. Y cuando la Biblia se refiere al corazón, eso significa 3 operaciones principales del yo interior. Número 1, la mente. Ya lo hemos compartido. Tiene que ser transformada la mente, los afectos y la voluntad. Entonces, el corazón humano es inútil. Ya lo hemos compartido muchas veces. Terriblemente corrupto. No el de usted, no el de que salió en las noticias matando a su familia, no. El de todos nosotros es un corazón terriblemente corrupto y no se puede mejorar. Pastor, ¿cómo que no? No se puede mejorar. Así como el que necesita otro corazón, que no lo puede mejorar ya con medicina, necesita un trasplante. De la misma manera, nosotros, los humanos, necesitamos un trasplante. Y usted sabe que Jeremías dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, la única solución es recibir un nuevo corazón, sea para las fuerzas físicas o sea para cambiar la moral del hombre. Dios le mandó un pasaje muy especial al pueblo de Israel cuando el corazón de ellos se encontraba endurecido. Sí, hay circunstancias en la vida que te van llevando a un punto donde el corazón se endurece hasta el extremo donde el corazón ya es cauterizado, ya no siente nada, o sea, todo le va y le viene. Ya es un corazón que necesita un trasplante. Amén. Y se endurece a causa de los malos momentos, las traiciones, los engaños, los dolores y todo lo que nos toca afrontar. Por lo tanto, Dios le mandó un mensaje al pueblo de Israel. En Ezequiel 36, versículo 26, les dijo: les daré un nuevo corazón. No dice te sanaré ese corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. La promesa de Dios es que les dará un nuevo corazón, porque el que tenían estaba obstinado, endurecido. Así estaba el corazón del pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. Y por lo tanto les iba a dar un corazón tierno y receptivo. Oiga esto. El corazón, ¿cómo era? Tierno y receptivo. ¿Cómo es el corazón de Jesucristo? Manso y humilde. Muchos de los que hoy van a escuchar la palabra
si no le piden a Dios un nuevo corazón, la palabra, que es una espada, no va a entrar. ¿Por qué? Porque es como un callo cuando usted estaba pequeño, que se metía una aguja así, traspasaba y no le dolía. La palabra, escúchenme lo que les voy a decir, la palabra que Dios les está dando nos tiene que confrontar hoy, y la palabra que Dios nos va a dar hoy nos tiene que doler, porque debemos desear tener un mejor corazón todos los días para Dios. No con el fin que tú te sientas mal, no con el fin de desanimarte, no, todo lo contrario. Muchas veces pensamos que necesitamos una palabra de ánimo. Tú no necesitas una palabra de ánimo, tú necesitas una palabra que te confronte con el espíritu correcto, para que entonces tengas fortaleza y vivas con ánimo. Cuando normalmente se da una palabra de ánimo, usted dice aleluya, huepajé, gloria a Dios, pero al final, cuando llegas abajo, así como vino el ánimo, así se fue. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre que Dios hable a nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, para un trasplante espiritual de corazón, solo existe un donante compatible y se llama Jesucristo. Es la única manera como tu corazón va a tomar vida. Él se encarnó y se hizo uno de nosotros cuando se entregó para morir en la cruz por ti y por mí, y realizó el mayor trasplante de todos los tiempos. Allí entregó su vida para que recibiésemos un corazón perfecto. Y cuando aceptamos a Cristo y le entregamos nuestra vida, nos volvemos receptores de un nuevo corazón y de una nueva naturaleza espiritual. Si usted lee las Escrituras, en 1 Juan capítulo 5, versículo 12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, usted puede estar caminando hoy, puede estar respirando, pero si no tienes al Hijo de Dios, estás muerto. No tienes vida. Pero si tienes al Hijo de Dios, tienes vida, tienes un nuevo corazón, tienes el Espíritu Santo. Entonces, debido a la palabra de Dios hoy, por medio de la palabra, Dios va a hablar a nuestro corazón. Si tenemos un nuevo corazón, o si estamos descuidando el nuevo corazón que Dios nos dio, porque esa es la otra. A usted le pueden hacer un trasplante físico de corazón y vuelve otra vez y se enferma y pierde la vida. De la misma manera, muchos cristianos han recibido a Cristo en su corazón, pero han cuidado la manera de vivir. Amén. Hoy he titulado la enseñanza de hoy: el corazón marca la diferencia. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Wow. Entonces, aquí la palabra perfecto no significa sin pecado ni imperfecciones. Dígale que está a su lado, usted todavía, infortunadamente, sigue siendo humano y hay veces comete errores. Perfecto significa amar a los que nos aborrecen. Wow. Si usted hoy puede amar a aquel que le ha hecho daño, aquel que lo ha señalado, aquel que lo juzgó, entonces usted tiene un corazón perfecto para Dios. Si usted puede orar por los que los están persiguiendo y mostrar bondad tanto a los amigos como a los enemigos, entonces tú tienes un corazón perfecto para Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo cuando se encarnó. Perdonó, amó. Ahora, Él fue perfecto en todas las áreas porque Él es Dios.
Entonces, la Biblia habla sobre un hombre con corazón perfecto. Jesús fue perfecto en todo, pero la Biblia también habla sobre que en la tierra Él vio un hombre perfecto. Hechos capítulo 13, versículo 22 dice: tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Como todos sabemos, Saúl fue el primer rey de Israel, pero fue desechado por Dios por no realizar lo que Dios le mandó o quería. Ya que Saúl solo le importó su gloria y nunca le importó la gloria de Dios. ¿Qué fue lo único que le importó al rey Saúl, primer rey? Su gloria. Vengo por lo mío. Pero nunca le importó la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios lo descartó. En otras palabras, Dios lo sacó del llavero. Dios lo sacó de su corazón. Escúchenme lo que le estoy diciendo, por favor. Escuche. Esto es más importante que cualquier cosa. ¿Tú sabes lo que es que Dios te llame, te bendiga, te dé un nuevo corazón y que después te deseche y te saque de su corazón? Eso es triste. Eso sí es verdaderamente algo doloroso y triste. Y no es la historia de Saúl nada más, es la historia de muchos hombres que han sido usados con poder en el reino de los cielos. Wow. Alguien levanta sus manos y le dice: Señor, no me saques de tu corazón. Usted ha tenido momentos donde se sienta en su terraza o donde Dios le permite ese espacio. ¿Alguna vez alguien puede de pronto decir: sí, me he sentado y le he dicho: Señor, ¿tú estás contento con la vida espiritual que yo llevo? ¿Estás contento con la vida que estoy viviendo? ¿Te agrada cómo te sirvo? ¿Te agrada cómo me congrego? ¿Estás contento conmigo? ¿Alguna vez alguno aquí le ha hecho esa pregunta a Dios? Si se la has hecho, es porque en tu corazón deseas agradar todos los días más a tu Creador. Pero miren la diferencia. David, a pesar que David también pecó, Dios confirmó que tenía un corazón perfecto. O sea que el corazón de David marcaba la diferencia. ¿Cómo marcaba la diferencia? Como le servía a Dios. ¿Cómo marcaba la diferencia? Como obedecía a Dios. ¿Cómo marcaba la diferencia? Como hablaba de Dios. ¿Cómo marcaba la diferencia? Con la manera de adorar a Dios. Cuando él tocaba, él se inspiraba y el Espíritu Santo le daban cánticos nuevos y componía salmos y canción, y Dios le profetizaba, le enseñaba cosas, y él también profetizaba cosas en los salmos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David amaba a Dios. No estaba buscando a Dios solo para que Dios lo ayudara, le diera, le bendijera, le entregara un ministerio, le diera una casa, le diera un esposo. No, él lo buscaba porque sin él no podía vivir. Él amaba a Dios, y esta es la gran diferencia. Como él en su corazón vivía para el Señor. Entonces por eso Dios se expresa así en 1 Reyes 15:5 de David: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado,
en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Imagínate, Dios dice, sí, él pecó, pero él obedeció. Pero más que obedecer, Dios conocía su corazón. Quiero decirle algo a alguien en esta mañana: Dios conoce tu corazón. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios desea que lo que más deseas, perdonen la redundancia, es agradar a Dios. ¿Hay alguien en este lugar que lo que más desea en su corazón es agradar a Dios? Si no es así, acuérdate lo que Dios nos dijo la semana pasada. Si Dios no está en primer lugar en tu corazón, no está en ningún lugar. ¿Alguien está tomando en serio esa palabra? Entonces, lo primero que vamos a compartir hoy: ¿cómo el corazón marca la diferencia? Número 1, por la manera como comenzamos y cómo acabamos. Por la manera como comenzamos y la manera como acabamos. Es fácil comenzar los caminos de Dios hasta que llegan las pruebas. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cuál es el problema? Que muchos buscan a Dios, se emocionan y aparentemente tienen un primer amor, y tú lo ves que siempre están ahí, quieren servir, se ofrecen para todo, pero cuando llegan las pruebas, se van aflojando. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios es un Dios de procesos. Y si en el espíritu no hay proceso, no hay progreso. Dios tiene que procesarnos por medio de las pruebas para que tú y yo podamos progresar espiritualmente. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, por eso es que muchos comienzan, pero son pocos los que terminan. Y dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Porque sí, no es fácil comenzar. Muchos comienzan y en el camino tropiezan. Y más nunca buscan de nuevo al Señor. Y déjeme decirle a alguien: los galardones de Dios no están al comenzar. Los galardones de Dios están cuando tú finalizas. ¿Alguien quiere recibir la recompensa de Dios en este lugar? No los oigo. ¿Alguien quiere recibir la recompensa de Dios en este lugar? Entonces tú vas a tener que esforzarte, ser valiente, levantarte, porque Dios es un Dios de proceso. No existe una sola persona en la Biblia que tú puedas registrar que todos los días se levantaba y nunca pasaba nada. Siempre era bendición por aquí, bendición por allá. No, todos los grandes hombres de Dios han tenido que pasar por grandes procesos. David aceptó el proceso de Dios. Saúl no siguió los procesos. David aceptó los procesos de Dios, los sufrimientos, las vergüenzas, la humillación. Saúl no. Saúl no. Y te voy a decir con mucho temor y mucho temblor: deja de estar buscando a Dios por la bendición. Es una bendición buscar a Dios y punto. Así estés pasando por un proceso. Entonces, ¿qué vemos? Que a pesar que Saúl y David fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común, sí, los dos fueron hermosos, dice la Biblia. Los dos fueron tremendos guerreros. Los dos fueron reyes, fueron jóvenes, reinaron 40 años, hicieron cosas grandes para Dios. Los dos empezaron bien, pero solo uno terminó la batalla de la fe
terminó la carrera. Y ahí es donde el corazón marcó la diferencia. ¿Aló? Note que al comenzar sus ministerios, los dos fueron ungidos con el aceite de la unción, y sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder. Increíble. Los dos fueron ungidos y fueron bendecidos con el poder del Espíritu Santo. Primera Samuel capítulo 10 versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl. Imagínate cómo era el amor que Saúl, el profeta, tenía por Saúl, que lo besó y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Entonces, Saúl no solo fue coronado, sino que también fue ungido. La coronación de Saúl era un acto político, pero la unción sobre Saúl era un acto espiritual para que él pudiera gobernar el pueblo de Dios con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría de él. Aquí voy. Tú y yo, cuando recibimos a Cristo, Dios nos ungió con el Espíritu Santo para que caminemos con la sabiduría de Dios y no con mi sabiduría. Para que prediquemos con la sabiduría de Dios y no con mi sabiduría. Por eso es que tú eres ungido. Tú no eres ungido para que tengas poder y para que te hagas rico con el poder de Dios, para que te hagas famoso con el poder de Dios. Si Dios quiere bendecirte, quiere hacerte famoso, ya eso le compete a Dios. No, tú eres ungido para que le sirvas a Dios como Dios lo demanda. Y dice Samuel 16, versículo 13, que David también fue ungido. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Tal vez te estás preguntando en este momento, pero no entiendo. ¿Cómo así? Saúl fue ungido, David fue ungido. ¿Y qué pasó con Saúl? Bueno, los dos comenzaron bien. ¿Cómo comenzaron los dos? En los primeros años como rey, Saúl fue una persona diferente debido a la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que al comienzo Saúl se comportaba como un rey y hacía cosas con la sabiduría de Dios. Pero conforme creció en poder, también creció en arrogancia. Y el poder saca la verdad de tu corazón. Por eso es que cuando alguien está llevado, tú lo ves en la iglesia pidiendo un trabajito, tú lo ves: ay Señor, dame un marido, ay Señor, dame un hijo. Y cuando Dios lo bendice, se apartaron de Dios por el trabajo, por el hijo y por todo lo que Dios le ha dado. Entonces Saúl en un momento dado se lo creyó. Yo soy el que mando aquí, yo soy el rey de este pueblo, hago lo que yo quiera. ¿Y sabes qué hizo? Se apartó de Dios, no buscó más de Dios, se negó a buscar de Dios y el Espíritu lo abandonó. Oído. El Espíritu de Dios lo abandonó. Oído, iglesia. El Espíritu de Dios te puede abandonar. Usted ha podido ser bautizado en Cristo, usted ha podido recibir a Cristo, pero los que verdaderamente nacen de nuevo son los que hacen la voluntad de Dios y los que empiezan y terminan la obra de Dios. Es increíble.
Los dos fueron ungidos. Pero Saúl dejó de buscar a Dios y el Espíritu lo abandonó. 1 Samuel 16:14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Wow. ¿Cómo así? Pero si Dios es bueno. Dios es bueno. Porque muchas veces una persona cae en una depresión tremenda siendo cristiano. Porque una persona de un momento a otro entra en una tristeza tremenda. Entra en una oscuridad. Si la Biblia dice: yo soy tu luz y tu salvación. Porque una persona que comenzó los caminos de Dios vive contento, vive gozoso, y de un momento a otro Dios lo bendice, se aparta disimuladamente de Dios, porque no dice estoy apartado, dice no, es que no he tenido tiempo. Y de un momento a otro la persona comienza a cambiar completamente. ¿Conoce usted a alguien así? Si hay alguien, conoce usted a alguien así, diga amén. Bueno, estos dos reyes, en estos dos reyes había una gran diferencia de la manera como buscaban a Dios en su corazón. Saúl actuaba con poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocía de la vida del Espíritu. Wow. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que tú te conviertes, Dios te da el Espíritu Santo, la promesa está, te da dones. Y tú empiezas a usar tus dones y empiezas a decir: es que Dios me usa a mí en sanidades y tienes un ministerio poderoso, pero tú poco sabes de lo que es la comunión con el Espíritu. Y empieza, la unción que tú tienes comienza a ser un trabajo. Y ya no tienes comunión con el Espíritu. Y al no tener comunión con el Espíritu se aflige. El Espíritu se pone triste, se contricta en tu vida, hasta el punto de que si tú no te arrepientes, te abandona. Lo segundo, ¿cómo el corazón marca la diferencia? Cuando Dios no responde tus peticiones. Ay, mira, si fuera por mucho, cambiarían a Dios por un genio. Ay, sí. O por un Buda, les sobaran la barriga. A mí no me la dejan sobar la barriguita al Buda para que el Buda le dé lo que ellos están pidiendo. Ese no es Dios. Acuérdate que Dios, ¿qué? Es soberano. Todos nos acordamos de la historia de David. Cuando David comete ese gran error de adulterio, ese gran pecado de adulterio. Y como estaba callado, Dios envía al profeta Natán, ¿se acuerdan? Y saca a la luz el pecado escondido que en el momento tenía David. Y David se arrepintió en ese momento. David le dice: quítame el reino, quítame los castillos, quítame la riqueza, quítame lo que me tengas que quitar, pero no me quites tu Santo Espíritu. Y hay mucha gente que le dice al Señor: quítame lo que sea, pero no me vayas a quitar la casa. Quítame lo que sea, mejor dicho, vete tú si quieres, pero déjame a mi marido. Escúchame, esto marca el corazón. Por eso Dios dice: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que amaba la palabra de Dios. Tenaz como David, siendo un tipo que tenía todo el poder para decir: no, momentico, profeta Natán, mátenme a este tipo, hermano.
¿Cuál profeta ni qué nada? Yo soy el rey, pero sigo siendo el rey. No. Se humilló delante de Dios, reconoció su pecado. Y sabes, dicen algunos eruditos, que después que Natán se fue, de ahí viene el Salmo 51, donde él lloró, le dolió haberle fallado a Dios. ¿Hay alguien aquí que le duele cuando le falla a Dios? Poquitos. ¿Hay alguien aquí que le duele cuando le falla a Dios? Por eso él dice: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Borra las rebeliones de mi pecado. Él sabía que no era un pecador, sino un transgresor, porque el adulterio no era permitido. Escuchen esto, que ahora viene lo bueno. Y él oró. La mujer con quien tiene relaciones quedó embarazada, la esposa de Urías, y tuvo un hijo. Pero dice la palabra de Dios que Dios puso en él una enfermedad de muerte. Claro. ¿Qué padre quiere que su hijo se muera? Ninguno. Por lo tanto, 2 Samuel capítulo 12 versículo 18 al 20 dice: y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. David estaba en ayuno. Y cuando tú estás metido con Dios, no sé si le ha pasado, uno no quiere oír la voz de nadie. Sobre todo en un momento donde él estaba quebrantado. Y cualquier mensaje que le dijesen: ¿quieres agua? David, ¿quieres un juguito? No quiero nada, no quiero nada. Déjenme solo con Dios. ¿Cuánto más se afligiría, dijeron los siervos de él, si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Mi amado, por eso David tenía un corazón perfecto, porque la gente se conoce a la hora de la prueba. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Un corazón verdadero en Dios se conoce en el momento de la prueba. David, como un buen padre, no quería que su hijo muriese. A pesar que entendía de que se las habían barrado, él entendió que aunque Dios lo había perdonado, ay pastor, pero si lo perdonó, ¿por qué el niño murió? El juicio no cayó sobre el niño. El juicio cayó sobre el corazón de David y la mujer Betsabé. En otras palabras, Dios perdonó el pecado, pero no anuló la consecuencia del pecado. Por eso es que el cristiano tiene que vivir con la sabiduría de Dios. Entender que sí, Dios puede perdonar un pecado, pero no va a anular la consecuencia del pecado. Y muchas veces nosotros cometemos un pecado inmenso y le pedimos a Dios que nos perdone, pero cuando vienen las consecuencias, oramos para que Dios también perdone y no hayan consecuencias. ¿Y cómo hubiese sido si Dios hubiese perdonado a David las consecuencias también, si escrito está que el adulterio era pena de muerte? Sería un Dios injusto.
El milagro del perdón consiste en que Dios no lo desechó. Dios no apartó su espíritu de él. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al de Dios. Y por esta circunstancia hay una gran diferencia entre Saúl y David, porque Dios nunca apartó la misericordia de David. En cambio de Saúl lo desechó. ¿Por qué? Porque el corazón marca la diferencia. Ahora mire la diferencia. El corazón de Saúl, cuando pasó por la misma prueba y Dios no le respondió. 1 Samuel capítulo 28 versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Por qué tenía miedo? ¿Sabes por qué? Dice que en gran manera porque no confiaba en Dios. Debe ser por lo mismo que se escondió cuando salió Goliat. También tenía miedo, a pesar que era un guerrero. Él no le dio la cara nunca a Goliat que venía amenazando. Mientras que David salió y le dio frente a Goliat, porque sabía que aunque él no tenía el armamento, ni la espada de Goliat, ni el tamaño de Goliat, ni la fuerza física de Goliat, Dios peleaba con él y su armadura era invisible. ¿Y sabes cuál es la armadura invisible de un cristiano? Efesios capítulo 6. La fe, la salvación, la paz. Por lo tanto, cuando llegan los problemas, un verdadero corazón tiene que saber confiar en Dios. Entonces él, como estaba turbado, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces, como no le respondieron, entonces Saúl, dice el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Wow. Aquel que fue ungido igual que que David, aquel que fue lleno con poder del Espíritu Santo de Dios, cuando tuvo miedo, cuando lo amenazaron, cuando los filisteos los vio muy poderosos, sacó la cédula, sacó lo que había en el corazón. Aquí el corazón de Saúl estaba sacando lo que realmente había en él. ¿Tú sabes por qué se fueron a Endor? Porque el mismo Saúl había expulsado a todos los adivinos, a todos los brujos, conforme al mandato que había, que el que consultara brujo o adivino moría. Por eso en Israel no había brujos. Pero él había expulsado a los adivinos y a los brujos de Israel, pero no los expulsó de su corazón. Y así somos nosotros los cristianos. Expulsamos el pecado, hablamos mal del pecado, pero no lo expulsamos de nuestro corazón. Padre amado, Señor, levanta tus manos ahí y dale gracias. ¿Te acuerdas cuando el Señor Juan le dice: quiero menguar para que tú ¿qué? Crezcas? Es necesario que yo mengüe para que ¿qué? Tenemos que menguar, mi amado. Tenemos que bajarle el volumen a ese orgullo, a esa prepotencia, a esa soberbia. No vaya a ser que nos olvidemos de Dios y suceda lo peor: Dios se olvide de nosotros. Mire, mi amado, si en estos días he visto mucha gente famosa morirse, y Dios me recordaba nuevamente que es mejor estar en los recuerdos de Dios, en la memoria de Dios, y no en los recuerdos del hombre. Hay gente que se muere, que todo el mundo, ay, que no sé qué, y está en los recuerdos de los hombres 15, 20 años, pero no están en la memoria de Dios. ¿Cuántos quieren estar por siempre en la memoria y en el corazón de Dios? Entonces vale la pena obedecer su palabra, vale la pena leer las escrituras, vale la pena dejar el pecado,
perdonar, pedir perdón y arrepentirse y abandonar ese camino que no te va a llevar a la bendición. Amén. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, Señor, recibo esa palabra para mi vida? En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si sigues a Jesús